Hicimos un tema nuevo que es el de límites o límite funcional, que es una profundización y la adquisición de nuevos conocimientos para el estudio de funciones. Los límites, junto con las derivadas y las integrales, que vamos a ver en ese orden más adelante, conforman lo que se llama matemática cálculo. El cálculo es la reformulación de algunos conceptos matemáticos que nosotros adquirimos previamente mediante procesos de límite. Esto no aclara mucho, pero podemos decir algo caseramente que el cálculo es la matemática de esos procesos de cambio, ¿sí? En algunos ejemplos lo vamos a comprender mejor. Supongamos que tenemos dos puntos pertenecientes a una curva, en este caso A y B, y con las herramientas que nosotros tenemos hasta ahora somos capaces de encontrar la ecuación de esta recta y de estudiar todas sus características. Supongamos ahora que estos dos puntos A y B cambian de posición, y ahí aparece lo de procesos de cambio, cambian de posición, se van acercando, ¿sí? De tal manera que llega un momento en que los dos puntos coinciden. Esa recta que antes era secante, ahora es tangente a la curva. Con las herramientas que tenemos hasta el momento no podemos hallar la ecuación de esta recta y menos estudiarla. El cálculo, a través, insisto, del límite, las derivadas y las integrales, nos permiten resolver esta situación, ¿sí? Otro ejemplo es el cálculo de áreas. Hasta ahora nosotros calculamos el área, o somos capaces de calcular áreas de cualquier figura rectilínea, es decir, aquellas cuyos lados son segmentos de recta, y eventualmente de circunferencias y elipses, cuyas fórmulas, digamos, nos las dan. Ahora, ¿qué ocurre cuando los puntos contenidos en estos lados cambian de posición, o otra vez proceso de cambio, de tal modo que dejan de ser rectilíneos los lados y toman la forma de una curva? Por ejemplo, en este caso la del seno. ¿Cómo hacemos para calcular el área bajo la curva? Esto nos lo va a permitir el cálculo. Y un ejemplo bastante útil y frecuente es el trabajo con velocidades. Supongamos que tenemos un objeto que se mueve de un lugar al otro. La velocidad inicial está dada en el tiempo A y la velocidad final en un tiempo B. Hasta ahora nosotros somos capaces de calcular la velocidad media o velocidad promedio. Ahora, ¿qué ocurre cuando este tiempo se va haciendo tan pequeño que tiende a cero? Decimos que estamos ante la situación de una velocidad instantánea. Esta velocidad instantánea, con las herramientas hasta ahora no la podemos hacer. Este ejemplo es simple de ver. Nosotros calculamos una velocidad como el cociente entre el espacio recorrido sobre el tiempo empleado para recorrerlo. Cuando el espacio tiende a ser cero, el tiempo tiende a ser cero, no podemos matemáticamente resolver esa situación, salvo que estemos trabajando con las herramientas de cálculo. Acá hay otra aclaración que hacer. Nosotros vamos a usar velocidad como sinónimo de rapidez, porque lo estamos viendo desde lo aritmético, desde lo algebraico, en definitiva desde lo matemático. Si estuviésemos hablando desde la física, tenemos que tener cuidado. La rapidez es una magnitud escalar, es un número que me dice cuán rápido se mueve un objeto. La velocidad, en cambio, es cuando esa rapidez adquirió dirección y sentido, es decir, que es una magnitud vectorial. Vamos a ver con un ejemplo cuál sería el significado del límite de una función. Supongamos que tenemos la función f de x igual a x cubo menos 4x, todo sobre x menos 2. Con las herramientas que nosotros contamos hasta ahora, lo que haríamos o lo que podemos hacer es factorizar toda la función. Aquí aplicamos primero factor común y luego diferencia de cuadrados, y enseguida hallar su dominio. Aquí es fácil ver que el dominio son todos los reales menos el 2. No podemos usar el 2, por eso decimos que x tiene que ser distinta de 2, porque nos produce una indeterminación. ¿Qué era una indeterminación? Cuando yo, al usar este valor, obtengo 0 sobre 0. Es una indeterminación. Esto nos indica en el gráfico que hay un agujerito, ¿sí? Que hay un punto que no está cubierto.
Enseguida de hacer esto buscábamos la función simplificada, ¿sí? Que resulta de simplificar lo que teníamos antes. Observen que la notación cambió porque si bien yo voy a usar esta función para estudiar la mía original, no es la original, entonces la tenemos que llamar de otro modo. La alternativa es, en lugar de llamarla, no sé, g de x o h de x, utilizar la misma letra pero en mayúscula. Lo que sí tiene que quedar claro es que son funciones distintas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros teníamos eso, después nos interesaba saber en qué punto iba a estar ese agujerito. Ya sabemos que va a estar en x igual a 2, ¿sí? Aquí en f de x, en la original, yo no lo puedo usar, pero sí lo puedo usar en la simplificada. Entonces hallamos f mayúscula de 2 y obtenemos 8. ¿Qué significa esto? Que nuestro gráfico, el punto 2,8, va a ser el punto en blanco ese que a mí me indica la indeterminación. Aquí tenemos el gráfico y efectivamente en el punto 2,8 yo tengo señalada la indeterminación. Esto está resuelto con las herramientas que tenemos hasta el momento y sería suficiente así. Ahora, vamos a usar este ejemplo conocido para nosotros para trabajarlo con límites. Para eso insisto, tenemos la misma función, tenemos nuestro gráfico de apoyo y vamos a construir una tabla de valores, pero lo suficientemente cerca de 2 como para que se entienda la idea del límite tanto por izquierda como por derecha, ¿sí? Los 3 puntos que figuran a cada lado del 2 es porque acá hay infinitos valores. Yo me acerqué de un modo prudente, digamos, pero acá hay infinitos valores. Me estoy acercando al 2 por izquierda y por derecha. Y ahora, como en toda tabla de valores, reemplazamos, hallamos el valor de i y obtenemos los valores por izquierda y por derecha. Y en el 2 nada, porque dijimos que nos produce una indeterminación. Ahora, si observamos lo obtenido, a medida que la x tiende a 2 por ambos lados, la y, la imagen de esos valores, tienden a 8 por ambos lados. ¿Qué es lo que ocurre en el gráfico? A medida que yo me acerco a 2, la función se acerca a 8. Este valor 8 lo obteníamos hasta ahora hallando la imagen de 2 en la función simplificada. Con límite, nosotros decimos a medida que la x tiende a 2, la función tiende a 8. Fíjense que es por ambos lados. Entonces lo escribiríamos de este modo, que se lee límite de la función para x tendiendo a 2 igual a 8. También se podría leer límite para x tendiendo a 2 de f de x igual a 8. ¿Sí? Esta es la notación que nosotros vamos a usar. Cuando veamos en otros libros, tal vez encontremos alguna de estas otras 3 notaciones, ¿sí? Cada una representaría lo mismo, digamos, pero es a elección de quien escribe el texto. Nosotros vamos a usar la forma... otro ejemplo, nos dan la función f de x, que es 5x menos 1 si la x es distinta de 2, y menos 3 si la x es igual a 2. Si bien la función está definida, nosotros vamos a hacer una tabla de valores porque me dice que cuando la x vale 2, la imagen vale menos 3, ¿sí? Está definida, pero que cuando es distinta de 2, yo tengo que usar esta expresión. Entonces a mí me interesa saber a qué tendería esta expresión si yo usase el 2, ¿sí? En el gráfico lo vemos un poquito mejor. A medida que me acerco a 2 por izquierda y por derecha, ¿qué pasa con esta condición de la función que tiende también por izquierda y por derecha de la x tiende a 9? En una tabla de valores lo vemos bien. Me acerco por izquierda y por derecha a 2 y la función se acerca tanto por izquierda como por derecha a 9. No tiene por qué coincidir con este valor, ¿sí? Acá efectivamente es distinto porque está definido con 2 condiciones distintas. Entonces yo puedo decir que el límite de la función, el límite de 5x menos 1 para x tendiendo a 2 es igual, fíjense que lo único que tengo que hacer es reemplazar y nos da 9. Vamos a ver ahora un caso también particular para descubrir que también pueden no existir límites. Tenemos acá la función signo. La función signo, vamos a hacer una tabla de valores también. La función signo es el cociente entre el módulo de un número y ese número.
Obviamente vamos a omitir la palabra módulo. Si yo tuviese menos 0,9 sobre menos 0,9, el resultado numérico es 1, ¿sí? El problema es cuando yo considero los signos, porque en el numerador siempre voy a tener positivo y en el denominador voy a tener el signo del número del valor de x que estoy usando. Con lo cual, cuando yo me acerco a 0, porque en 0 no está definida, esta función no está definida en 0, ¿sí? No puedo hacer módulo de 0 sobre 0. Cuando yo me acerco a 0 por izquierda, el límite es menos 1. Y cuando yo me acerco a 0 por derecha, el límite es 1. Si se fijan, por ambos lados, los límites son distintos. Entonces decimos que la función no tiene límite para x tendiendo a 0, pero sí tiene límites laterales, ¿sí? Sí tiene límites por los costados. La función graficada la vemos acá. A medida que yo me acerco a 0 por derecha, la función tiende a 1. A medida que me acerco a 0 por izquierda, la función tiende a menos 1. Y está mostrada también la indeterminación del 0 sobre 0, ¿sí? ¿Y cómo se escribe lo que acabamos de decir? Se escribe casi del mismo modo que el límite, solo que aparece un pequeño signo, si lo vemos acá. Este menos y este más me indica que se trata de límites laterales. ¿Cómo lo leemos? Límite de la función para x tendiendo a 0 por izquierda y límite de la función para x tendiendo a 0 por derecha. Cuando los límites laterales coinciden, yo puedo decir que la función tiene límite en ese punto. Cuando no coinciden, los límites las funciones no tienen límite, pero sí puede ser, como en este caso, que tenga límites laterales. Dos ejemplos más, la función valor absoluto y la función parte entera. Para la función valor absoluto me piden que calcule el límite del módulo de x para x tendiendo a 0 por derecha y por izquierda. Este es fácil de ver. A medida que yo me acerco con los valores de x a 0, el módulo también es 0, ¿sí? Tanto por izquierda como por derecha es 0 porque justamente estoy trabajando con la función valor absoluto. Y eso lo puedo ver en un gráfico. Como tiene los límites laterales iguales, puedo simplificar y decir que la función módulo de x tiene límite para x tendiendo a 0. Ahora vamos a ver la función parte entera. Hacemos una aclaración antes de lo que es esa función. En realidad nosotros deberíamos llamarla función piso, que le asigna el mayor entero menor o igual al número dado. Habitualmente la llamamos parte entera. Lo que pasa que vale la aclaración porque si no en el gráfico el gráfico que vamos a tener puede diferir del que se dé en otro libro. La notación es como un par de corchetes al que le falta el guioncito de arriba. La contraparte es la función techo, que le faltan los guioncitos de la parte de abajo. A nosotros nos interesa esta, ¿sí? Para que se comprenda, vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, al número 3, ¿cuál le correspondería? El 3, ¿sí? Al número 3,2, yo tengo que redondearlo a un entero. ¿Le corresponde 4 o le corresponde 3? No, le corresponde el entero más próximo, pero igual o menor. Y el entero más próximo es 3. Al 2,6 está entre dos enteros, entre 3 y 2. Bueno, le corresponde el 2, porque es menor o igual que su parte entera. Al 4, 4. Al 4,4 le correspondería 4 o 5. Entonces me fijo, ¿cuál es la parte entera? 4. Listo, le corresponde el 4. Si tuviese 3,6, ¿cuál es? Le corresponde el 3. No estoy redondeando, estoy llevándolo al entero próximo, ¿sí? Ahora, teniendo esa aclaración, pensamos entonces, ¿qué pasa cuando yo me acerco a 3 por derecha y por izquierda? Si me acerco a 3 por derecha, es como que yo les pregunte cuál es la parte entera de 3,5. 3.
Y si me acerco por izquierda, es como que les preguntase cuál es la parte entera de 2,5, 2. Y el gráfico es un gráfico escalonado. Fíjense que acá estos puntos en blanco, no es que no esté definida la función. Si yo no los pusiese en blanco, por ejemplo, el 3 tendría dos imágenes, 2 y 3. Y no dejaría de ser función. Entonces digo, la parte entera de 3 no es 2, es 3. Y aquí quedan algunas actividades para resolver que podemos revisar la próxima clase. Gracias.